cordial saludo a los seguidores del Pensamiento al Aire en Colombia y el mundo. Hoy contamos con un invitado que voy a hablar primero de las grandes cosas que ha logrado en beneficio de la música, de nuestra cultura colombiana, que la ha desarrollado también de una manera hermosa, brillante y además con gran reconocimiento en Francia. Hablo del hombre que ha tenido reconocimientos y títulos en París, reconocimientos de premios por series en la parte musical, como el premio India Catalina, el título de Caballero de las Artes y las Letras, otorgado por el gobierno francés. Ese hombre, colombiano, nacido en Buenaventura, Yuri Bedoya, más conocido como Yuri Buenaventura, nos acompaña hoy en el Pensamiento al Aire. Un cordial saludo, Yuri. Muchísimas gracias por ese saludo cariñoso. Es un gran placer y un gran honor comunicarme a través de ti con tu audiencia, y pues es un gran placer y un gran honor estar aquí. Gracias. Gracias, maestro. Obviamente esas menciones iniciales, sé que son muchas más los reconocimientos que se le han dado en Colombia, pero vamos a hablar un poquito de la historia del maestro. Nacido en Buenaventura, sus raíces, cuéntenos un poquito de sus padres, que entiendo que es hijo de padre jesuita y una monja, que se salieron pues y armaron su vida familiar, ¿no? Sí, es así, es así. Antonio, mi papá es chocuano, pero realmente no es de la cultura chocuana negra del Pacífico. Él es chocuano del Carmen de Atrato, que es una loma que queda allá en una cuchilla allá arriba, creo que es yendo por San Antonio, y eso es arriba, un pueblo que llama el Carmen de Atrato, y es una cultura paisa, una cultura montañera. Confirmé muy bien cuando fui por primera vez a ese pueblo con mi papá, y él iba bajando una montaña así, paradísima por abajo, una cañada, y yo casi me mato, porque pues yo vengo del mar, de allá de las playas, yo nunca he subido una loma esa ni bajado, y entonces yo lo vi bajando como así, bajaba como así, ¿no? Bajan como de para atrás, ¿sí? Sí, como sosteniéndose. Sí, con el cuerpo para atrás. Y claro, uno no tiene la costumbre de eso, y casi me voy así de cabeza, pero eso era una pared. Y yo dije, mi papá es montañero. Mi papá, yo nunca lo había visto fuera del contexto urbano o del mar, o en la pesca, o fuera de ese contexto, yo nunca había visto a mi papá. Y en esa loma dije, mi papá es de aquí de verdad, paisa, pues, o sea, es de verdad. Es que todos mis tíos son de esa cultura. Entonces ellos vinieron hasta Buenaventura, toda la familia de mi papá, mi tío Gabriel, mi tío Mariano, mi tío Enrique, mi tío Pacho, y toda esa familia paisa, y jugaban bolas los domingos, así unas bolas contra una tabla, y una cultura muy bonita, y la mamá de mi papá nos decía querube a todos los niños, ¿no? Entonces digamos que eso era muy bonito. Y mi papá viene de allí, jesuita, estudió en La Ceja, y de La Ceja llegó a Palmira. Y allá en Palmira conoció una mujer de Anserma Nuevo, Caldas, paisa pues también, mi mamá, que en la época de la violencia era la niña menor de una familia grande, y por la muerte de mi abuelo a la niña la metieron en el convento. Y la familia pues siguió su periplo, ¿no? Porque en la época de la violencia mi abuela tenía hoteles y en Cartago y todo eso, y ella fue perdiendo todo eso, no sé pues bien la historia, pues supongo que razón de ese conflicto. Y mi mamá llegó a los 15 años al convento, y cuando salió con mi papá tenía 25, o sea, ella ya llevaba 10 años en el convento. Y se fueron para Buenaventura, se enamoraron,
pidieron la dispensa al Pero, Papa. pero, maestro, cuénteme ese cuento de la iglesia, cómo que hablaba cuando lo vio allá en la iglesia. No, no, es que yo digo, pues que mi mamá, no, porque es que a mí me han preguntado, bueno, es que su papá ya fue cura, nosotros casi no hablamos de eso porque mi mamá dice que mi papá cuenta la historia mal. Entonces, cuando empiezan a contar esas historias, eso va derivando en otras cosas, veas que su papá tal cosa, ¿no? En fin. Entonces, ese cuento no lo hemos podido saber bien, porque hay una versión, pues, como una moneda cara, dice yo. La versión de mi mamá es una versión y la de mi papá es otra. ¿Y la suya es cuál? Pero eche la suya, la de ahora. Sí, el resumen de eso yo creo que es que mi mamá quedó muy descrestada con mi papá, porque mi papá jugaba tenis en las canchas pues de allá donde estaban allá en Palmira, pero ella era monja de claustro y ella lo veía pues por unos caladitos, ella veía, ellos veían por unos caladitos. Mi papá era músico, entonces tocaba guitarra, tocaba trompeta, tocaba piano, eh, jugaba fútbol, era buen futbolista, bueno, en fin, era como un líder pues ahí, era piloso, era un paisa pues berraco pues me imagino, un palante, ¿no? Y entonces eso como que la enamoró a ella. Entonces cuando me dice que si mi papá sí fue cura o no, yo no sé, pero mi mamá me dijo que ella lo había visto dando la misa, pues con la sotana dando la misa. Y yo no sé si, y yo no sé si es que mi mamá estaba muy enamorada y él sí estaba dando la misa, o si de pronto mi papá estaba ahí era como ayudando al padre, o que yo nunca, no sé, pues si era seminarista y estaba ahí como de asistente, pero mi mamá yo creo que yo fue el papá, ¿no? Mi mamá sí. Entonces, bueno, en fin, se enamoraron, se fueron para Buenaventura y, y allá nacimos mi hermana y yo en el año, mi hermana en el 65 y yo en el 67. Su historia de vida en Buenaventura es muy bonita, porque usted tiene el contraste del hombre que se crió en el mar. Sus juegos de niño fueron tranquilos y fue creciendo y se complicó el tema, ¿no? Sí, Por la correcto. violencia. Sí, la infancia en el Pacífico colombiano siempre fue muy limpia porque nosotros hemos sido selva, siempre jungla y somos cuartos en biodiversidad a la escala planetaria. Las ballenas dan a luz allá afuera en la bahía, los juegos muy sanos. Nosotros jugamos con camarones, con cangrejos, con culebritas, en fin, con la luciérnaga nos alumbrábamos, las echábamos en una botella. Todo así muy bonito, muy puro. Y digamos que esa infancia fue muy limpia, una infancia sí, muy pura, porque había mucha fraternidad, mucho cariño. Y ya como en los 80, Pero antes de que se me vaya, antes de que vamos por los 80, había un contraste entre esa vida muy al aire libre y la música en la casa con el papá sí, y sí. la disciplina, Sí, ¿no? sí, sí. Digamos que mi papá, pues muy jesuita y todo, pero cuando él llegó a Buenaventura, pues sin trabajo. Y mi mamá también. Entonces mi papá fue a tocar el piano en la Catedral de Buenaventura. Él fue de músico, a tocar la misa, pues en el órgano de arriba, donde está el piano. Y ese era el trabajo de mi papá, por la mañana, por la madrugada, la misa por la tarde. Y, y vivían pues en un espacio muy humilde, era un barrio muy humilde y era cerca de una zona que era la zona de rumba de Buenaventura, que se llamaba La Pilota, una calle que llamaba Viento Libre, y yo nací ahí, son casitas de madera en la isla de Buenaventura, cerca del mar, pero en la casa siempre, de las puertas para adentro, era pues toda la música, los cantos gregorianos, toda la música clásica europea, Brahms, Verdi, Chopin, Schubert, Mozart, todos, ¿no? Todos los grandes compositores europeos, y de la casa para afuera era África. Entonces uno entraba y era como ese silencio, ese recogimiento. Y salía y era la libertad de esa selva
de esa vida fuerte de la etnia negra del Pacífico, ¿no? Qué maravilla. Y entonces ese contraste también, dicen la historia que conozco algo de usted, que también cuando nació, iban a ser de Buenaventura, tocaban el tambor, y tocaban el tambor muy fuerte en el momento que usted nacía. Sí, 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 sí. ¿Eso tiene, qué significado era o qué pretendían con ello? Sí, sí. Allá en el Pacífico se aprecia mucho todos los estados de la vida, digamos, el nacimiento de un niño o la muerte de un niño, una fiesta religiosa o una fiesta de esparcimiento. Entonces, en Buenaventura era una callecita angostica y pues las casitas de madera y yo estaba naciendo en la casa, no nací en la clínica, entonces se armó una rumba pues de tambores, de marimba, de cununo, de eso. Me imaginé pues le llego un bim bim pa, y mi papá fue y le dijo, oiga, vea, lo que pasa es que mi mujer está dando a luz y pues hay mucho ruido, hay mucha... Eran los vecinos de enfrente. Y ellos le dijeron, pues que justamente eso es lo que estamos celebrando. Dijo, ¿qué? Pues que están haciendo su hijo. Entonces, pues no, se tuvo que volver y dejarlo celebrar porque pues le estaban celebrando el nacimiento al hijo. Entonces, cuando yo nací, pues yo nací en medio de la sonoridad de los tambores, de la marimba, de la etnia, ¿no? De la etnia negra del Pacífico. Ahí es donde se dice que en usted se vive el mito del hombre africano, prisionero pero no esclavo. Es correcto, Antonio. Yo creo que nosotros los colombianos tenemos que empezar a mirar la historia misma de la construcción de la nación de una manera más clemente, de una manera más amorosa, porque la vida no es en blanco y negro, ni la historia es en blanco y negro. Es decir, no hay, córranse para acá los buenos y córranse para acá los malos. Digamos que eh, África evidentemente está en Colombia por una historia de la esclavitud, por una historia del mercadeo del ser humano africano como un animal. Es decir, él se trajo de África a ser una bestia de carga. ¿Sí? No tenía otro estatus. Se compraba, se permutaba, se vendía. Los hijos era una camada, los hijos de un esclavo era la camada, como la camada de un burro, de un caballo, ¿sí? Entonces, hasta que esto vino a cambiar en 1850. Y cuando se firma, pues ya estos tratados universales de los derechos humanos, entonces empieza la construcción de una sociedad negra en Colombia que tiene pues muchas cosas que decir, pero muchas cosas traumáticas también. Es decir, cosas traumáticas del origen, porque es que 1850 fue ayer. Es decir, 1850, en 1920 todavía había un man que nació en 1850, pues mejor dicho. ¿Sí? Entonces lo que quiero decir es que hay un concepto de la sociedad colombiana que hay que reconocer primero para poder trabajar sobre eso. Es decir, a ver, ¿usted qué tiene ahí en la tienda? No, pues yo tengo aquí café, pero no tengo sal. ¿Y el de allá qué tiene? No, pues yo tengo sal, pero no tengo café. Y entonces, reconocer qué hay, qué no hay y qué es lo que vamos a hacer con eso. Entonces, a mí me parece que hay que acompañar los procesos del pensamiento colombiano, de las diferentes etnias y diferentes pueblos que viven dentro de Colombia. Por ejemplo, un guajiro, en estos días por ahí un artista dijo que a él le gustaban era comprarlas pequeñitas, jovencitas. Sí, recuerda que un cantante por ahí de La Guajira dijo eso y eso escandalizó a toda Colombia. Esa cultura ya tiene todavía esos matices en esa cultura. Y en los llanos orientales es otra cosa, y la gente de Pasto es otra cosa, el antioqueño es otra cosa. Sí, somos definitivamente
un país de regiones, ¿no? Con Sí, características sí, correcto. muy propias. Sí, correcto. Entonces, yo creo que el destino de nación para hablar del hombre prisionero, más no esclavo, yo creo que a mí me gusta esa imagen de ese mito, de ese hombre que llegó de África, que se liberó, que se emancipó, que nunca fue esclavo, pero que sí estuvo prisionero un tiempo, es decir, estuvo prisionero de esa condición, pero que nunca fue esclavo. ¿Por qué? Porque así, Antonio, cuando un hombre negro del Pacífico ve a un hombre blanco, no obligatoriamente ahí ve a un esclavista, porque desde su aceptación de la historia puede aceptar que nunca fue esclavo, o sea, que llegó, por ejemplo, prisionero de África y se fugó, por decir algo. Entonces fue prisionero, pero nunca esclavo. Y de esa manera, cuando un hombre negro mire a un paisa, por ejemplo, no ve a un esclavista y que el paisa no vea obligatoriamente a alguien que fue un esclavo. Eso hablo para un tema de equilibrar la mirada de la condición humana de nación, porque si no somos nación, pues nos toca avanzar es por pedazos, ¿no? Así es, maestro. Muy bien todo eso. Sigamos con esta historia. Termina usted su bachillerato en Buenaventura y se va a estudiar Sí, biología un tiempo, ¿no? sí, biología Y, marina, y sí. y no le gustó el tema. Y entonces empieza usted ya con el ritmo de la música. ¿Esa música la venía trayendo desde pequeño o es el cambio el que lo hace pensar en la música como forma de vida? No, mi papá era profesor de música, entonces, pues siempre en la casa los coros, en diciembre, en Semana Santa, o sea, siempre se armaban coros, ¿sí? Y mi papá siempre dirigía los coros, siempre que el tiple, que la guitarra, que la música por la tarde, cuando llegaba a la casa, que a cantar ahí en familia, en la casa. Entonces, la música siempre ha sido una constante, digamos, en mí. Pero yo empecé a estudiar biología marina y hubo un tema de un robo de unos dineros allá a los pescadores artesanales. Entonces yo dije, no, aquí no, ni es con música, ni es con biología. Esto, yo creo que esto es con economía. Entonces yo me fui para Europa a estudiar economía. Se llegó a París, ¿no? Sí, llegué a París, un frío la cual más tenaz. En febrero del año, ya no sé qué año, ¿no? Año 88. Yo llegué ¿Cómo allá en el 88, en cómo le febrero. parece? En Antonio, febrero. y esto estaba haciendo un frío todavía la cama espantosa, y eso era gris, eso era, o sea, el aeropuerto Charles de Gaulle es más o menos todo el Valle de Aburrá, Sí, es grande. sí, eso es inmenso, y no hay un solo árbol, pues porque pues como aterrizan aviones no hay árboles, entonces yo vi eso y yo veía ese peladero y no había ni un árbol, y eso pelado y neblina y ese frío, de verdad, Antonio, de corazón, yo creí que yo había aterrizado, era como en la luna, ¿sí? O sea, yo creí que yo había llegado, era como a otro planeta, y ese frío, y uno pues, cuando es de origen humilde, pues la ropa pues no es de telas, o sea, sí es una chaqueta, pero no es de tela térmica o algo Esa, así, eso era de esa cuerina, de esa cuerina, una chaqueta de cuerina, entonces pues eso pegaba un frío muy berraco y esa llegada fue muy traumática. pues todavía lo recuerdo y le da Le escalofrío, da ¿no? frío, le da escalofrío. Sí. Bueno, maestro, llega entonces allá, empieza a estudiar economía. Ah, bueno, llega a la casa de un amigo que lo invitó, ¿no? Pero Sí, pues vivir ahí era muy difícil. sí, lo que pasa es que el amigo como que no, o sea, él dijo que él me iba a recoger, pero él no llegó. Él no llegó. Entonces yo arranqué a caminar ese aeropuerto y ese aeropuerto, ese terminal es redondo. Ese terminal es redondo. Y yo no había visto que el terminal era redondo. Entonces yo dije, pues arranco para aquí, para allá y yo encuentro la salida, ¿cierto? Y yo dele. Pues era redondo. Yo ya había dado como 4 vueltas y yo no me había dado cuenta. Pero los de la aduana sí me estaban pisteando que este man que ya lleva 4 vueltas y nada que sale. Cuando venga hermano, ¿usted para dónde va? Y le dije, no, vengo a ver que me voy a inscribir a estudiar.
Entonces me dijeron, ah, sí, venga para acá, y me llevaron por acá para un cuarto. Y entonces mi amigo no llegó, yo era ahí, pues, y eso, vea, una de las imágenes más terribles es ver un policía metiéndole el dedo a un arequipe, porque ese era el regalo. Yo llevaba un manjar blanco y como que un arequipe, y esos eran los dos berracos regalos que yo llevaba. Es como si usted le lleva un reloj Rolex a alguien y la aduana le dan con un martillo, ¿sí? Ese era el regalo mío, ¿sí? Y ese man llegó y ¡paf! Le metió ese dedo allá a ese arequipe, a este man se me cagó en el regalo. Y sí, sí, pues claro, uno llegar con el regalo con ese dedo ha metido, ya se dañó el regalo. Y eso era todo lo que yo llevaba, pues, para el tipo que me iba a recibir. Y con hambre se lo comió fue usted, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí. Y bueno, yo siempre he sido fresco para eso, pero la verdad fue duro, porque entonces ellos me dijeron, bueno, salga pues. Y entonces yo salí y vi ahí en un mapa el Arco del Triunfo, en un dibujito. Entonces yo le pregunté a un tipo que le señalé que yo quería ir para allá y me dijo, coja ese bus. Y yo me subí en ese bus y yo dije, yo dije, yo me voy a hacer debajo de este arco, por aquí pasa este man, el amigo. Yo dije, pues yo me hago ahí debajo y ahí lo espero, yo lo atisbo allá que pase y en pleno París. ¿El amigo era colombiano o era un Sí, francés? no, colombiano de Buenaventura, que una vez vino de vacaciones y me dijo, vea, por allá la orden, llegue cuando quiera, mi casa es su casa, ¿sí, me entiende? La Sí, sí, típica, pues, la la típica. Claro típica. que soy. Lo bueno es que los muchachos ya no viajan así, ¿no? Tan desinformados, ya la gente se prepara, Sí, busca el claro. internet, se inscribe, pero eso antes era muy berraco. Bueno, ¿y ese amigo en qué paró? Ah, no, entonces yo me quedé sentado en un andén. Yo ya cansado, ya eran como las 12 de la noche, y yo estaba sentado así en un andén y yo no sabía qué hacer. Yo no sabía qué hacer. Yo tenía como 20, $40. Yo no sabía qué hacer. Y pasó un tipo. Y entonces yo le dije, ¿usted habla español? Me dijo, sí. Le dije, lo que pasa es que yo tengo un amigo, este es el teléfono, pero no contesta. Y no vino, no. Entonces me dijo, sígame, me hizo así, sígame. Y él le iba a hacer visita a una muchacha. Entonces fue y le hizo, me sentó ahí, me sentó ahí, me dijo, siente ahí. Y entonces le hizo visita a la muchacha y nos fuimos. Y por ahí llegó a otro sitio y le hizo visita a otra. Le hizo visita a una asiática que se llama Ña Bui. Yo todavía me acuerdo cómo se llama la muchacha, Ña Bui. Y entonces yo detrás de man y ya ese sí se fue con ella, ahí sí se fue con ella para la casa y entonces llegamos a la casa y me hizo así en un sofá y al otro día apareció el amigo, el colombiano, apareció, fue y me recogió y nos fuimos para la casa del amigo, pero era un cuartico y él vivía ahí con la mujer. Y entonces, pero era un cuartico, era una piecita, pues. Y entonces casi que no cabíamos los tres a lo ancho. Imagine cómo era eso de chiquito que tres cuerpos a lo ancho no cabían. Eso era muy chiquito a casa de man. Y no tenía baño, no, eso era mejor dicho. Y entonces yo no sé él de dónde era que sacaba tantas monedas y él me mandaba a comprar, por ejemplo, cigarrillos o algo a la tienda, pues para poder estar con la esposa. Y yo creo que él me mandaba con un poco de monedas así, primero pues para desencartarse. Yo llegaba a la tienda, apenas me veían llegar con unos berracas monedas, eran monedas como de a centavo, pues, eso muy berraco. Y entonces, y yo, por ejemplo, yo no fumaba, pero con ese frío, él dejaba la mitad de los cigarrillos y entonces yo los volvía y los enderezaba y yo me fumaba la colilla. Por eso yo creo que a mí me quedó gustando tanto el final del cigarrillo. Y bueno, La fue cusca, como así digo, fue. ¿Eh? la cusca, la Sí, cusca, el cigarrillo. sí, a mí me gusta de la mitad para abajo, es que a mí me gusta. Y a veces hasta los corto y me los fumo de la mitad para abajo, yo quedé así, me quedó gustando así. Entonces, ya el tipo me dijo que yo le debía una plata, pues de haberme albergado ahí, yo ya llevaba como 3 semanas ahí. Y yo dije, no, pues yo me voy a quebrar aquí, porque pasa cada día, eran como 50 francos el día en esa piecita y yo pues cuando él iba a hacer algo pues con la esposa, dialogar cualquier cosa y me tocaba ir a darle vuelta al barrio, no, eso era muy, muy berraco. Entonces yo le dije, bueno, yo me voy, le quedo viendo la plata, pero yo me voy porque aquí me voy a quebrar, voy a quedar aquí empeñado. Entonces salí, me fui
y ahí fue que yo empecé a deambular por Francia. Vivió en el metro, ¿no? Sí, 3 años. En el metro. En el metro, 3 años. Y allá. En las calles y en el metro, eh, sí, digamos que después de que salí de ahí, yo me fui, me agarró, me dijo, no, usted no puede hacer eso, usted tiene que coger un tren o por las carreteras nacionales, pues yo no entendía nada de eso. Entonces yo me fui para una estación de tren y allá decía, bienvenido a la Legión extranjera. Pero yo no sabía que era la Legión extranjera. Yo no, eso es una vaina como de mercenario, Sí, claro. Sí, eso allá llega todo lo que quieran, meten allá en esa vaina. Y yo llegué allá y como yo presté servicio militar, entonces yo dije, no, yo creí que eso era como una academia militar de extranjeros, para extranjeros. Entonces dije, no, yo me voy para allá. Entonces yo salí, me fui para allá, llegué allá, me presenté, y pues como soldado colombiano, no, mejor dicho, no le da miedo de nada. Uno, sí, entiende, soldado colombiano uno es para adelante. Adelante. Sí, para adelante. Y eso pues sí quiero agradecer a las fuerzas militares esa formación porque eso fue en el año 84. Yo presté servicio militar en el año 84 en Bogotá y la disciplina, toda la formación, muy bonito. Y entonces eso me sirvió mucho en esos tiempos me sirvió mucho la formación de mi papá y la disciplina del ejército. Militar. Entonces, sí, la disciplina militar. Y entonces yo llegué allá a la Legión extranjera y yo empecé a ver que eso no era lo que yo creía, pues ya llevaba como un mes, yo estaba con con gente de todas las nacionalidades, y empezaron a hablar las embarradas que habían hecho, y yo empecé a ver que había unas cosas atroces, y entonces yo dije, no, pues yo creo que este no es el sitio donde yo debo estar. Y allá en ese sitio yo tuve una pelea con un inglés, entonces nos fuimos pues a los puños con el inglés y, y, y yo dije, no, yo no salí de Colombia a esto, ¿sabes? Yo no salí de Colombia a meterme pues acá en un problema y hablé allá y me dejaron regresarme, me dejaron salir de allá. Y ahí fue cuando yo regresé a París, porque yo estuve en el Fort de Noyon, en el Fort de Noyon, que es un fuerte militar a las afueras de París, y ya me habían mandado a otro batallón, que era el batallón de Obaña, que es cerca de Marsella, y de allá me regresé a París. Y ahí fue que ya llegué a la calle, ahí sí ya llegué fue a la calle, ya. Nunca tuvo digamos, miedo. No le dio miedo, siempre tenía la esperanza de hacer las cosas bien. Ah, no, miedo jamás. Miedo jamás. Miedo, Antonio, el miedo es algo, el miedo es como el hambre. Digamos que si usted tiene hambre, le va dando hambre, le va dando hambre, le va dando hambre, le va dando hambre y no come nada, pues llega un momento en que le duele el estómago del hambre, ¿sí? Pero si usted le da hambre y le está dando hambre y toma un vaso de agua, pues merma, ¿sí? O le echa mano una galleta saltina, una galleta esas de soda o cualquier cosa y va mermando. O le echa por ahí mano un pedazo de banano. No tiene que sentarse pues a almorzar, ¿sí? Entonces el miedo es así. Cuando uno le está entrando el miedo, uno tiene que pararse duro, darle ahí donde es, o sea, inmediatamente. Y sí, pero sí, es la fe en Dios. O sea, ese alimento para mí frente al miedo ha sido la fe en Dios, la fe en que Dios es real, de que Dios tiene las respuestas a las preguntas y que Dios existe y que es real que no es, que el universo está constituido por una fuerza que es el amor. Y mientras uno tenga ese amor, esa fe, uno tiene herramientas para quitarse el hambre de ese miedo, para quitarse ese miedo. Porque el que tetaniza es ese miedo, el que impide de avanzar es ese miedo. Miedo en la pareja, miedo en el trabajo, miedo en lo que va a hacer, miedo en el proyecto, miedo en todo. Entonces, me parece, Antonio, que a mí me ayudó mucho creer
siempre creer, porque cuando uno vive 3 años en la calle, uno va poniéndose sucio. Uno se va poniendo sucio, pues normal, pues no tiene donde bañarse, es la misma ropa, está en la calle, la polución de la calle. No, es normal que se vaya ensuciando, se va degradando. Pero en la medida en que se va degradando el tema físico, también el mental, porque hay un cansancio mental, Antonio. Un cansancio de hambre, de sueños, de mal dormir, de inquietud después de la calle, cosas inherentes a la calle, las dinámicas de la calle, las fronteras invisibles de la calle, los barrios, los sectores, la delincuencia, los pickpockets, los que están en la calle que sí están locos, los que están en la calle y sí son personas anárquicas, digamos. Entonces uno se cansa y allá los inviernos en la calle se pasan con vino. Por eso a ellos les dicen los clochards, a los que viven en la calle tomando vinito en París, así les dicen los clochards. Eso viene de que los clochards, los cloches son las campanas. Cloche quiere decir campana en francés, y las campanas se tocaban cada 30 minutos. Entonces, ellos, los clochards, eran los tipos que tocaban la campana a las y 30 y se iban a un bar a esperar a que fueran las en punto. Y mientras tanto se tomaban un vinito. Y después volvían y tocaban, y después volvían mientras esperaban y tomaban vinito. Y así se fueron alcoholizando los clochards. Entonces yo terminé ahí con ese combo con los clochards. Bueno, como maestro, mire, hemos dejado, y yo quiero que la audiencia entienda que porque esta es una historia de vida, del hombre que se transforma, del hombre que tiene fe, del hombre que tiene un norte fijo en su mente y que a pesar de la adversidad, de las dificultades, nunca perdió esa fe. ¿Cómo empieza usted, maestro, la música ya y a triunfar en París? Ya, yo empecé en los metros, porque en los metros pues va de todo. En el metro va el empresario que dejó el carro y que va más fácil en metro, va el que está buscando trabajo, va y que va a ver qué se roba ahí en los bolsos, el pickpocket, va de todo, y van músicos. Entonces yo veía que en los vagones iban músicos, y habían unos latinos, unos argentinos, unos chilenos. Entonces yo dije, yo como que yo me voy a rebuscar con eso. Entonces me conseguí una guacharaca. Eso no es que no había para más. Una guacharaca puede ser ni siquiera era un güiro de esos de la música cubana que es grande, sino esa guacharaquita que es un tubito, que eso lo venden hasta en las galerías venden eso, ¿sí? Entonces, con un trillo de eso. Entonces yo me subí con eso a cantar. Yo cantaba, cuando la tarde languidece, renace en la sombra. Sí, solo con y en la que tú en los cafetales vuelven a sentir, no sé qué era, me iba más mal que un berraco, porque uno se subía al metro y con esa guacharaca y la gente para el trabajo y te manqué, me imagino, ¿no? Entonces así me fui metiendo en la música hasta que me compré un bongocito, y me metí ahí con 2 guitarristas, y entonces yo tocaba el bongo, y ellos ahí con la guitarra, y entonces yo después volteaba el bongo y me iba por los vagones y pidiendo la monedita y así. Y me inscribí en la universidad, pues porque mi objetivo era llegar a estudiar allá. Y me inscribí en la Sorbonne en economía, y ahí estuve 1 año y medio. Qué bien, qué historia, maestro. ¿Con quién se juntó para empezar a tocar más en forma, más en serio, y a desarrollar su labor como compositor, como autor y como intérprete? Sí, mire, Antonio, yo tocando en los metros, pues eso cansa mucho, porque eso es uno parado y ese metro moviéndose, y ese metro parisino va muy rápido, porque hay unas líneas que van muy rápido. Y yo estaba así cansado, estaba así sentado, estaba con el bongo aquí en las piernas, y pasó un viejito peliblanco,
iba con unas rosas, con unas flores, y se sentó al lado y me dijo, ¿de dónde eres tú? Yo le dije, de Colombia. Me dijo, yo soy de Nueva York, pero soy de origen latino. ¿Tú tocas bongo? Yo le dije, sí. Me dijo, llámate a este tipo. Y me dio el teléfono. Entonces yo llamé al tipo y él me dijo, yo tengo una orquesta, necesito un utilero. Necesito un man que me cargue las partituras y que me arregle todo lo del uniforme. Y le dije, yo mismo soy. Y entonces me empecé a meter en esa orquesta con un señor de Panamá, se llama Camilo Azuquita. Camilo Azuquita es un cantante pues panameño, estuvo en Fania All Star y todo eso, pero él se quedó en París. Y entonces yo empecé allí a hacerle los coros y trabajando allí, después ya bongocero, después corista, y así hasta que un día me echó. Un 31 de diciembre a las 12 de la noche me dijo, bueno, a partir de este momento usted ya puede liderar un proyecto. Entonces hágale para ahí para abajo. Y yo sentí eso muy mal, porque ese era mi trabajo. Y para mí él me echó, ¿sí? Pero yo creo que fue una manera como muy elegante de echarme. Pero también de darme, como me dijo, usted ya puede ser una entidad con la música, pues usted ya puede ser un... Y ahí empecé yo a armar un grupo y armamos un grupo con colombianos allá que se llamaba Caimán, el grupo Caimán. Más, mejor dicho, en ese grupo había, al flautista le faltaba esta falange, al flautista le faltaba esta falange. Al conguero, el conguero tenía este dedo así, y había otro, y el pianista le faltaba también, era mochito. Yo mantenía haciendo así, yo decía, ¿a qué hora me toca a mí? ¿A qué hora era que me toca a mí el pedazo que...? Sí, entonces el grupo empezamos a trabajar y empezamos a tocar ya en bares, empezamos a tocar en terrazas, empezamos a tocar en pequeños teatros, ya trabajaba yo con otras orquestas, el viejito era Tito Puente. No puede ser. Sí, el viejito que dio la tarjeta era Tito Puente, porque ellos estaban grabando un disco que se llamaba Policía Neme Tuchupa, Camilo Azuquita y Tito Puente, y después ya con el tiempo cuando Tito Puente fue que el cantante que él traía no llegó a Estados Unidos, yo hice esa gira con Tito Puente cantando yo, y con mucha gente pues, y ya después con Alberto Santiago, pues con muchos músicos, y una noche yo estaba ahí en un concierto, estaba el grupo Nietzsche, y en el año 1994, 94, y el grupo Nietzsche se estaba presentando y pues los colombianos que me conocían que yo era músico me empujaban para que cantara y casi pues que me tiraron ahí a tarima, venga y no, y venga, y todos metelones, los colombianos pues metelones, y entonces me pusieron ahí, ahí me da mucha pena porque ya uno ya pues entiende lo que es la música, el respeto a las instituciones musicales, al director musical. Y yo me asomé así y había un muchacho de Pereira dirigiendo el grupo Nietzsche, que es José Aguirre, el maestro José Aguirre. Y José Aguirre es un gran trompetista que vive en Miami en este momento y dirige el grupo Nietzsche todavía. Y yo le hice señas que sí podía, me dijo, súbase. Entonces yo llegué y canté Buenaventura y Caney, la de grupo Nietzsche. Y al bajarme de ahí arrancó todo porque ahí habían unos colombianos y me dijeron, vos, ¿por qué no grabas un disco? Y hubo como ese empuje, pues, y yo me vine a grabar mi primer disco y lo grabé en 1995 y ese disco pues pues partió la historia de la música porque yo vendí 1.250.000 discos de ese álbum y ya. Usted tiene 5 discos de oro en París. Sí, sí, sí. Una maravilla. ¿Cuál fue la canción para que nos la interprete éxito en ese momento suyo? El impacto que le cambió la vida. Sí, el impacto, Antonio, fue que yo siempre he querido mucho a los demás. A mí la humanidad me ha parecido siempre mi gran amor es la humanidad. Mi gran amor es la gente y definitivamente mi gran amor es que yo creo en la humanidad. Yo creo en la humanidad. Y por ese cariño, cuando hice Ne quitte pas, era como por decirle a los franceses gracias. Era como decirle gracias por haberme dado este espacio acá en la música, gracias por
por seguir la música colombiana, porque yo en ese momento yo ya había puesto patas arriba a París. Es decir, cuando yo grabo en MXTPA, nosotros ya tenemos a París y a Francia muy volteada con la música colombiana, la tenemos pero afilada. Entonces, cómo dice la Nemequito canción Palma? dice, moi, je t'offrirai des perles de pluie, où il n'est plus bas, la terre, jusqu'après ma mort, pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Y fait un domaine où l'amour sera loi, où l'amour sera roi, que tu seras reine. Esa canción a conocer mucho en los Esa países traducción africanos. es No me dejes, y también la interpretó Edith Piaf, ¿no? Sí, Jacques Brel, grandes, la interpretó Sting, la interpretó Nina Simone. Yo en ese momento no sabía que eso era tan famoso. Y es una letra bellísima, con un dolor profundo, ¿no? Sí. Es una letra bellísima. Bueno, maestro, triunfa en París. ¿Y cuándo triunfa en Colombia? El proceso fue lento, sí, el proceso fue muy lento porque nosotros primero cogimos hacia África. Entonces, digamos que la orquesta mucho a Suiza, a Bélgica, a Luxemburgo, y después brincamos a Canadá. Después Martinica, Guadalupe, San Martín, las Guyanas, después ya Marruecos, Túnez, Algeria, Senegal, Isla de la Reunión en África, Madagascar, Tahití y todos los países donde los franceses son fuertes. Entonces yo viajé muchísimo antes de venir a Colombia, antes de venir a mi país, porque pues yo venía era como a descansar. Nosotros girábamos 8 meses del año. En ese momento, pues la pandemia y las modificaciones industriales, las dinámicas han cambiado mucho, pero nosotros hemos estado 8 meses, 25 años trabajando. Entonces, cuando habían 15 días, uno venía era como a dormir, ¿no? Como a descansar con mi mamá y mi papá acá, ¿no? Y usted canta aquí, o el Guerrero ya lo tenía pegado en Francia, o el Guerrero es una canción que impacta en Colombia. No, El Guerrero es una canción que se utiliza en una serie de televisión colombiana del canal Caracol, donde pues un criminal colombiano asesina y manda a asesinar gente y se utiliza esa composición para la imagen de un magnicidio, de un momento de un magnicidio y digamos que la serie le permitió a la canción coger una ruta por América Latina, en Cuba, en México, ya con el pueblo latinoamericano, digamos. La salsa, hoy en Europa, usted fue el que la impulsó, digamos que fue el que le dio el gran impulso a la salsa. Sigue siendo un género espectacular y usted creo que no ha parado de componer ni de producir música en este tiempo de la pandemia, ¿no? Ajá, sí. Digamos que la salsa depende mucho de la industria de la música y depende mucho de los medios de comunicación cuando un género se impone en un territorio. Lo que nosotros vivimos como colombianos o como latinoamericanos en Europa es que durante esa década del 95 al 2005, digamos, nosotros le explicamos a los europeos que la música latinoamericana tenía otras vertientes, porque por ejemplo en Francia confundían samba con salsa. Y sobre todo ellos siempre han considerado que la salsa es Cuba, porque Cuba ha sido muy agresiva en el tema mediático. Ha vendido muy bien, Cuba ha vendido muy bien esa imagen del músico con el contrabajo, no sé qué, el son cubano. Entonces ellos han mercadeado eso muy bien, Antonio, muy simple a través de Habana Club. Es decir, es una empresa que se llama Pernod Ricard, es una empresa francesa que distribuye un licor y hace un empaque de mercadeo y crean un proyecto que se llama el Buenavista Social Club, ya
ya a final del 2000, hacia el 98-99, con Ray Cooder, Wim Wenders y toda esta gente. Y entonces ese producto de mercadeo que se llama Buenavista Social Club, producto musical, cultural cubano, pero que tiene un apoyo industrial muy importante de Pernod Ricard, con un producto que se llama el Mojito. Entonces, esa maquinaria económica y cultural junta logró llevar ese género de una manera muy fuerte, con otro discurso, con un pensamiento más insular, donde ellos se reivindicaban todo el proceso, digamos, de la música latinoamericana. Entonces, esa presión yo la tuve que recibir de frente, y ese discurso de ellos yo lo tuve que recibir de frente. Entonces, a mí me tocó pararme muy duro para explicarles que la salsa es todo un proceso latinoamericano, que no es solamente pues lo que pasa en Cuba, que es lo que pasa en el Caribe, en Barranquilla, en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Venezuela, en Panamá, en Puerto Rico, en Nueva York, en Miami, que no era así como ellos lo estaban describiendo. Entonces, todo ese proceso fue muy fuerte, y la industria de la música, cuando pasó esa ola, digamos, de Pernod Ricard, de Habana Club, del Mojito, ¿usted no ha notado que eso como que bajó? No notó, Sí. como que el Mojito estuvo muy de moda en el mundo y eso como ha bajado. Entonces, cuando la industria deja inyectarle esos capitales a la industria musical, sobre todo a ese género, pues desaparecen todos esos productos y queda uno normal en el proceso donde estaba. En mi caso no es que yo haya bajado o haya subido más de lo que es mi proceso con la música, sino que todo ese fenómeno industrial ya se desinfló. Entonces queda uno es lo que uno es, con proceso industrial. Ya está consolidado, ¿no? Sí, es un concepto musical, y es un discurso musical, Sí. y es Y la marca es ahí, Yuri Buenaventura, es el hombre que impacta, ¿no? eh, Maestro, cuéntenos un poquito, dos o tres canciones que para usted tengan un legado importante para los artistas y para los colombianos. eh, eh, canciones de otros Suyas, artistas. que usted ha compuesto que tienen ese hondo sentido social que usted mantiene, que usted lo tiene vivo. Muchas gracias. Hay una que se llama Mi Patria, que yo primero la titulé Valle de Rosas, pero después le puse de título Mi Patria. Es una canción que habla de Colombia como una niña. Yo considero, Antonio, que Colombia todavía no es una mujer, madre de familia, pues digamos, no es una señora, pues. Para mí la patria está muy niña, muy joven, es frágil, hay que educarla, hay que fortalecerla. Fíjese que, por ejemplo, la Marianne, la República Francesa, es una mujer así que va con la teta al aire, así que va con un poco de tipos, con un poco de pistola atrás. Y ha pillado la Marianne que va así, es que ¡ah! Entonces, ahí me parece que Colombia, pues, no es una nación todavía La construcción. sí, es una construcción, exactamente. Y como niña, como adolescente, como jovencita, hay que cuidarla mucho. Entonces la canción dice así, yo le escribí esto, dice, sé que cabalgarás sobre un valle de rosas, buscando el cielo en el que has creído, en el viento buscando la risa perdida, siguiendo la luz de las estrellas. Sé que de esta pena sin medidas saldrás cantando y no llorando, secando lágrimas de alegría, con una explosión de amor eterno, con una flor en vez de heridas. Cuando escuchen tu canto todos los pueblos, saldrá la mentira de su guarida, saldrá la rosa de los vientos y el amor por nuestra patria unida. La verdad no volverá a estar escondida, cantarán los campos con la vida. Tanta risa y tanto amor, mi niña, tanta esperanza recorriendo las esquinas, le dará a mi pueblo pan y vida, entregándote la paz que necesitas. Espectáculo de canción. Sí, sí, démelo, cante un poquitico, no importa Ya, que un ya. poquitico cante. Okay. Sé que de esta pena sin medida saldrás cantando y no llorando, secando lágrimas de alegría,
secando lágrimas de alegría, con una explosión de amor eterno, con una flor en vez de heridas. Cuando escuchen tu canto todos los pueblos, saldrá la mentira de su guarida, saldrá la rosa de los vientos y el amor por nuestra patria unida. La verdad no volverá a estar escondida, cantarán los campos con la vida. Tanta risa y tanto amor, mi niña, tanta esperanza recorriendo las esquinas. Le dará a mi pueblo pan y vida, entregándote la paz que necesitas. Esa se llama. Qué espectáculo, maestro, qué espectáculo. No, nos quedamos en silencio, casi que impactados con esa interpretación tan bella, ¿no? Maestro, voy a dar un salto inmenso. Digamos que usted es un hombre consolidado. Está aquí en Colombia por el tema de la pandemia, pero también está haciendo una construcción de un proyecto muy bonito en el Pacífico. ¿Cuál es? Antonio, muchas gracias por permitirme hablar de ese proyecto. El proyecto es una idea del presidente Iván Duque en una charla que tuvimos hablando de música. Es una idea conjunta, pero yo diría que quien logra ese espacio es el presidente Iván Duque por el tema de la economía naranja, porque si no, no sería posible ese proyecto sin las estructuras jurídicas, tributarias que sostienen hoy la economía naranja, entre otras el decreto 697 de mayo del 2020, que es un decreto que permite a las empresas hacer aportes tributarios en vez de pagarle a la DIAN, escoger un proyecto cultural y decir, yo quiero apoyar X proyecto y voy a pagar 1.000 millones de impuestos, pero no se los voy a dar a la DIAN, sino que se los voy a dar al Ministerio de Cultura, a este proyecto, y ellos me dan un certificado de donación de pago de los impuestos. Entonces, esperando toda esa estructuración, porque ha sido muy difícil, porque Colombia no tenía esa estructura jurídica, o sea, no tenía esas leyes habían que ponerlas por debajo para sostener los proyectos de economía naranja. Entonces, la idea que se habló en esa charla muy amena, muy bonita, fue regresando de la UNESCO, cuando él presentó la economía naranja ante la plenaria de la UNESCO, la presidenta Audrey Azoulay allá en París. Yo estuve en esa plenaria, sé lo que pasó porque estuve allí, vi cómo la plenaria aplaude unánimemente, toda la plenaria, todo el consejo de la UNESCO aplaude la economía naranja, lo felicita y lo exhorta a continuar al presidente, y la presidenta Audrey Azoulay de la UNESCO dice, gracias por esta plegaria a la cultura. Entonces, de regreso en ese avión, es que tenemos esa charla de casi 10 horas en ese avión, donde se habló mucho de música y mucho del Pacífico. Hay grandes desafíos en el Pacífico, es una historia muy compleja, es complicado hablar del Pacífico, es complejo hablar del Pacífico porque el Pacífico tiene mucha gente que está engañando a la gente allá en el Pacífico, llevándola a estados de odio y de violencia. Entonces pensamos un proyecto para jóvenes músicos. Ese proyecto es muy sencillo. Una plataforma donde los músicos se inscriben. Entonces, esa plataforma se llama Crea Sonidos Pacífico, creasonidos.com. Entonces, creasonidos.com, el músico se inscribe. ¿Dónde está el músico? En ese momento arrancamos en 4 departamentos, Nariño, Cauca, Valle y Chocó. Entonces, por ejemplo, un tipo está en Bojayá, la señora de Bojayá, la señora Dioxia, que fue una de las ganadoras. Ellas son las cantadoras de allí de Bojayá, cantos religiosos y música sacra, católica, cristiana, con la cuestión africana. Allí donde la guerrilla, menos unas 14.000 personas, porque cada agrupación son 7, 8 personas, ¿sí?
Entonces, toda esa cantidad de músicos jóvenes, de gente, todo el mundo se inscribe, pero solamente teníamos presupuesto para grabar 20 discos. Es decir, lo que sacamos de ahí son 20 álbumes. Entonces, cogemos los 20 artistas, le seguimos haciendo la curaduría. ¿Y qué le ofrece la convocatoria? ¿Qué le ofrece Crea Sonidos? Gracias al Ministerio de Comercio, Impulsa, Ignacio Gaitán, obviamente por directrices de Presidencia de la República, Ministerio de Cultura, y con estos organismos. Ahora Bienestar Familiar se está subiendo, esperamos que se suba a Fronteras pues también para poder ayudar a todos estos artistas que están por la frontera entre Ecuador, Venezuela, todo eso. Y entonces 20 discos, entonces cada artista queda con su disco, más un videoclip. Pero como el artista regala todo, y yo que he sido que regalo todo, entonces, ¿qué le vamos a hacer? Le vamos a hacer una hoja de ruta jurídica y unos talleres de formación a los artistas durante 2 meses. ¿Para qué? Para que cuando él recibe el álbum, él recibe el derecho patrimonial de ese álbum, él recibe la propiedad del álbum, es del artista, es del ciudadano, es del colombiano, porque ese recurso es de todos los colombianos. Es una oportunidad que le están dando todos los colombianos a través del Ministerio de Comercio, del Ministerio de Cultura y de la Presidencia, una oportunidad para que haga un emprendimiento cultural. Pero la curaduría la estoy haciendo yo con el equipo. Entonces, con toda esta experiencia en la música, desde el origen musical que uno trae y todo eso, entonces decir, bueno, entonces estos son los 20 ganadores, entonces vamos a grabar los álbumes. Ya estamos en el proceso de grabación de los primeros 20 y vamos a grabar los videoclips ahora en marzo. Entonces, ¿qué queda ahí? Con el disco y con el videoclip. Y se le va a hacer la formación jurídica para que entienda qué es el derecho patrimonial, cuál es el derecho moral, los derechos de autor. Y yo tengo unas alianzas en Francia con casas disqueras, con casas editoriales, con agencias de booking, empresas de conciertos, y la idea es el objetivo es llevarlos ahora en el 2021, antes de que termine el 2021, que cada artista con la Dirección Nacional de Derechos de Autor lleve con sus contratos o sus modelos de contratación, más su máster, el máster del video y el máster del álbum, llegue a una casa disquera en Francia, aliada nuestra, que ya tenemos allá las alianzas, ya tenemos las negociaciones montadas. Además, ellos están articulados y están muy contentos. Por ejemplo, la Sociedad de Autores y Compositores de Francia, SACEM, está muy contenta de lo que está pasando acá con el tema de la economía naranja, y por la experiencia que yo tengo y como me ha ido bien con la Sociedad de Autores y Compositores de Francia, yo voy a inscribir los artistas en la Sociedad de Autores y Compositores de Francia. Entonces, el tipo llega al mercado, llega ya a Francia ahora en el 2021, tiene un proyecto industrial, tiene un proyecto de circulación, y esperamos poder que en el 2022, que se abra ya por el tema de la pandemia, los artistas puedan circular en Europa. Magnífico, eso es pues es un cuento que es importantísimo para que lo escuche Colombia. Cómo el tema de la economía naranja va cogiendo desarrollo, forma física y jurídica a través de estos proyectos. Exactamente. Maestro, ha sido una entrevista bastante amena, demasiado importante para Colombia. Reconocimiento a su gran labor. Es un hombre de muchos méritos, de una trayectoria impecable y que da lustre a nuestro país. Quiero al final que le dé un mensaje a los artistas colombianos. Bueno, primero, respetarse a sí mismo. El arte no es sinónimo ni de alcoholismo ni de drogadicción. El arte es sinónimo de universalidad, es sinónimo de amor a la vida, de disfrutar la vida a través del arte. El arte tampoco es marginalidad, el arte puede ser emprendimiento también. Es decir, si vamos a ser artistas y vamos a vivir del arte, ser disciplinados, creer profundamente en el contenido cultural de la nación, no sentirse menores con ese contenido cultural frente a ninguna otra nación,
ni frente a los cubanos, ni frente al jazz de los Estados Unidos, ni frente a ninguna cultura del mundo. Nuestra cultura es hermosa. Creer en esos valores de nuestra cultura, tomarlos como herramientas con la disciplina, con la fe, con el amor, y ahora en la ecuación global de este siglo con el emprendimiento, porque ya no es posible hacer arte sin estructurarlo, ya hay que pagar impuestos, hay una cantidad de cosas que ya hacen parte inherente a la existencia en una sociedad. Entonces, así no nos guste, hay que pararle bolas a eso, asesorarse bien con los compañeros. Y hay un amigo que es abogado, el otro compañero que es contador, el de más allá es publicista, el de más allá es fotógrafo, apoyarse en esas dinámicas y con mucha fe, mucho amor y mucho respeto por la humanidad y por la gente. La música nace para adorar el universo, para adorar a Dios, pero también para amar y para llevar por la buena ruta una sociedad sin necesidad de maltratar a la mujer, sin necesidad de ser violentos a través de los textos. Se puede decir muchas cosas a través de un texto poético. Entonces, mucha fe, mucha constancia y a trabajar, que esto es trabajando, entonces tampoco nada es regalado. Maestro Yuri Buenaventura, le agradece inmensamente el pensamiento al aire que nos hubiera acompañado en esta charla tan espectacular. Hasta pronto. Hasta pronto, Antonio. Muchísimas gracias, saludos a todo su equipo y a su audiencia, y muchas gracias por permitirme hacer parte del pensamiento al aire.